Amén y amén. Bienvenidos al servicio del tercer hora y estamos muy entusiasmados día de hoy para estar aquí. Queremos levantar todo en el nombre del Señor Jesús, empezando con unos versos del Evangelio de Juan, capítulo 14, empezando en el verso 15. Si ustedes me aman, dice el Señor Jesús, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré a mi Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Padre, gracias por estas palabras de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, en este día que conmemoramos como el día de Pentecostés, Señor, cuando cumpliste tu promesa y enviaste la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que mora adentro del creyente. Gracias, Señor, por no dejarnos como huérfanos. Gracias, Señor, que nos has tratado, Señor, con amor y misericordia, y queremos iniciar todo en tu santo nombre. Y gracias, Padre, por darnos la habilidad de estar aquí, y pido una bendición sobre mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. Soy el Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. Como el Señor, Dios fuerte. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Como el Señor, Dios fuerte. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león.
El Ministerio de Jóvenes de Emmanuel les invita a unirse con nosotros los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 7 de la tarde para nuestro live watch party en el grupo ESM de Facebook. Puedes donar a nuestra iglesia de manera sencilla. Puedes ir a nuestra página web y dar clic donde dice Giving y podrás donar usando BluePay. Puedes usar el Bill Pay en la página de su banco. Es rápido, fácil y gratis. Puedes enviar su donación o lo puedes colocar en el buzón de la iglesia. Por favor, tenga en cuenta, debido al coronavirus, los bancos están tomando más tiempo en procesar sus donaciones. Si tienen preguntas, por favor, comuníquense con la oficina. Qué bien, excelente. En este momento, hermanos y amigos, tenemos un mensaje un anuncio muy importante de parte de los ancianos de nuestra iglesia y lo dará nuestro presidente de los ancianos, el anciano BJ Bechtel. Hermano. On May 25th, 2020, we were again reminded of the deep-seated racism in America, when yet another African-American man was killed in broad daylight without cause. Racism, wherever systematic or personal in nature, is sin. James 2:9 says, "But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors." In the streets of Minneapolis, at the hand of 4 law enforcement officers, one of whom kneeled on the neck of a private citizen, George Floyd, as he did not resist, begged for his life, called for his mother, told the officers he was done, and finally tried to inform them he could not breathe. The reason why we know about the incident is that bystanders were there and recorded it on video. Were it not for the video, we would have never learned of this abhorrent act. More shocking was the other officers' unwillingness to stand up for the downtrodden, who could have told former officer Derek Chauvin to yield, but fear won the moment and Mr. Floyd was killed. Jesus' mandate to us is clear in Matthew 22:36-40. Love God and love your neighbor. Does America love their neighbor? When we stay silent about this and hundreds of racially driven killings that have happened in the last 400 years, does Emmanuel Bible Church? We desire to live out what the Lord requires of us in Micah 6:8, to do justice and love kindness and to walk humbly with your God. And Isaiah 1:16-17, wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deeds from before my eyes. Cease to do evil, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause. First, knowing that individuals have been harmed or neglected due to the sins of the leadership of Emmanuel Bible Church or members of this church, we as the current and sitting elders ask you and God to forgive us. We know we have not loved our neighbors as we should. There have been past decisions made and actions taken out of fear and the sin of racism. Please forgive us. We wholeheartedly repent of the wickedness of treating others lesser than ourselves. And today we declare this cannot continue. We will pray for God to heal our land.
we will seek to make Emmanuel Bible Church a more inviting place for African Americans and Latinos. We will boldly proclaim the gospel in response to the sin of racism. We will come alongside our brothers and sisters who are currently mourning. We will listen to those who are fearful and frustrated because of the pervasive nature of the sin of racism in our world today, especially for our brothers and sisters in this church and our community who face it. With God's holy leading, we will pursue justice in our personal relationships, with community leaders, and the world around us. Our work in this area of reconciliation is just beginning. May God comfort the family of George Floyd and the countless others who have wrongly been murdered due to the color of their skin. To the flock of EBC, we love you and encourage you to love one another as Paul did the Roman church. Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Gracias, mi hermano. Ahora quiero traducir lo que acaba de anunciar nuestro presidente de los ancianos. El día 25 de mayo en el 2020 fuimos recordados del racismo enterrado en nuestro país de los Estados Unidos, cuando cuando otro africanoamericano fue matado en la luz del día, sin razón. Racismo de aspecto sistémico o personal es pecado. Santiago 2, capítulo 2, verso 9, dice así: pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. En las calles de la ciudad de Minneapolis, 4 oficiales, uno de ellos aplicó su rodilla en el pescuezo de un ciudadano de nombre George Floyd. Él no resistió, clamó por su vida, clamó por su mamá y declaró que no estaba resistiendo los oficiales. Finalmente declaró que ya no podía respirar. La única razón por que sabemos de esta situación es porque alguien lo grabó con video. Si no fuera por el video, nunca nos hubiéramos enterado de este acto terrible. Todavía más triste es los otros oficiales que tenían oportunidad de defender a un débil. Pudieron ver parado el oficial que aplicó su rodilla de nombre Derek Chauvin, pero el temor ganó el momento y el señor Floyd fue matado. El mandato de Jesús es claro en Mateo 22, versos 36 al 40. Amar a Dios y amar al prójimo. Es amor cuando residentes y habitantes de los Estados Unidos nos quedamos silencios en de este crimen, o las multitudes de matanzas motivadas por el odio de personas africanoamericanos. ¿Puede Iglesia Emmanuel también guardar silencio? Queremos vivir lo que el Señor requiere de nosotros como creyentes. Micaías 6:8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que a ti te espera el Señor. Practica la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Isaías 1, 16 al 17 dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia
y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defienden a la viuda. Primeramente, sabiendo que individuales han sido heridos por los pecados del liderazgo de Iglesia Emmanuel y los miembros de nuestra iglesia, nosotros los ancianos de la iglesia les pedimos a ustedes y a Dios perdón. Sabemos que no hemos amado al prójimo como hubiéramos. Hemos hecho decisiones basadas en temor y racismo. Perdónanos. Con todo corazón nos arrepentimos de tratar a las personas como si fueran menos de nosotros. Y hoy declaramos, no puede continuar. Vamos a orar a que Dios sane nuestra tierra. Vamos a buscar cómo podemos hacer Iglesia Emmanuel un lugar más cómodo para personas africanoamericanas y latinas. Y proclamamos que el Evangelio es la respuesta al pecado del racismo. Nos juntamos con nuestros hermanos africanoamericanos que hoy en día están de nuevo heridos. Vamos a escuchar a aquellos que están frustrados y temerosos por la destrucción que trae el racismo en el mundo hoy, especialmente a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia y comunidad que lo afrentan diariamente. Los amigos lo afrentan esta situación diariamente. Con el santo apoyo de Dios, vamos a perseguir la justicia en nuestras relaciones personales, con los líderes de nuestra comunidad y con todo alrededor de nosotros. Esta obra apenas va empezando. Que Dios envíe consuelo a la familia de George Floyd y los innumerables que han sido matados solo por el color de su piel. Las ovejas de Iglesia Emmanuel, los amamos y les animemos a amar al prójimo como lo hizo, como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de la Roma. En Romanos 15, verso 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, delante de ti venimos, Señor, con este anuncio. Queremos, Señor, pedir que nos perdones, Señor, como pueblo, como iglesia. Queremos hacer mejor, Señor. Sabemos que tenemos la sangre de nuestro Señor Jesús sobre nosotros y ya estamos perdonados, Señor. Pero necesitamos, Señor, aplicar y reparar, Señor, las relaciones aquí en la iglesia, relaciones con nuestros vecinos, relaciones con los vecindarios, Señor, con los diferentes lugares aquí en Chicago especialmente. Queremos amar a nuestros hermanos africanoamericanos. Ayúdanos, oh Dios. También queremos, Señor, levantar este momento de la ofrenda. Gracias por los hermanos que están enviando sus ofrendas, por los que no pueden en este momento por causa o por razones económicas. Pido una bendición sobre ellos también. Señor, estamos en tus manos. Gracias, Padre, por darnos otro día de vida, otra oportunidad de llevar adelante, Señor, ese amor que nos das a través de tu Espíritu Santo. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vida das con tu amor, tú nos frías
en tinieblas, esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento, mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento, mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, tu amor, tu luz brilla en tinieblas, esperanza eres tú, con tu gracia renueva. Grande eres Dios, es tu aliento, mi ser, adoramos a ti, solo a ti, tu aliento, mi ser, adoramos a ti, solo a ti, oh, es tu aliento, mi ser, adoramos a ti, solo a ti es tu aliento. Mi ser, adoramos a ti, solo a ti, Dios. La tierra te alabará, corazón te cantará. Grande eres Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, tu aliento, mi ser, adoramos a ti, solo a ti es tu aliento, mi ser, adoramos a ti, solo a ti, oh, es tu aliento, mi ser, adoramos a ti, solo a ti es tu aliento, mi ser, adoramos a ti, solo a ti, Dios. Gloria al Señor. Este domingo celebramos el día de Pentecostés. Se encuentra pues la historia de lo que pasó en ese primer Pentecostés cuando el Espíritu Santo, como había prometido el Señor Jesús, fue enviado a la tierra y pegó y cayó sobre los apóstoles ahí que estaban escondiéndose. Después de esa ocasión, ellos salieron de ahí con valor, salieron con dones, salieron con un propósito de llevar adelante el evangelio a todo el mundo. Lo encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2.
Ahí van a encontrar toda la historia. Entonces es muy importante este aspecto, este domingo es muy importante porque como habíamos dicho como leímos en Juan capítulo 14, que el Señor no nos iba a dejar como huérfanos. No sé cuántos de ustedes a veces se sienten solos, especialmente en estos momentos que hemos tenido bastantes crisis en nuestro país. Estamos en unas grandes crisis la pandemia sigue, y ahora todo este desacuerdo, todas estas relaciones raciales, estamos ahorita en unos momentos muy, muy difíciles como país. Entonces, no sé cuántos de ustedes a veces, mi gran amigo que está sintonando, quizás por primera vez, se siente solo. Se siente como que el Señor, me siento sin que alguien me vaya a apoyar. ¿Quién me va a apoyar? A veces nosotros creyentes también, a veces nos sentimos así. Y es muy natural, muy normal en nuestro camino, nuestra santificación. Estamos caminando en este mundo, batallando, y el Señor está llegando a nosotros en esos crisis. Pero mi gran amigo y mi hermano en Cristo, no nos vamos a olvidarnos que el Señor Jesús envió el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está viviendo adentro del creyente. Es algo que no podemos ni captar cómo es posible, pero es lo que dice la Biblia y lo creemos con todo corazón. No estás solo, el Señor no te dejó como huérfano. Entonces, a lo mejor preguntas, mi amigo, ¿cómo es que yo puedo invitar? ¿Cómo es que yo puedo tener que el Espíritu Santo habita adentro de mí? Ahí es la clave, ahí es la situación. Hemos llegado al momento. Las buenas nuevas, mi amigo, es que el Señor Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió, fue matado, un hombre inocente, sin pecar. En el tercer día Él resucitó de la tumba y conquistó la muerte. Y cuando el ser humano, cualquier ser humano, pone su fe y confianza en el Señor Jesús, esa persona será renacida. Y en ese momento es cuando el Espíritu Santo mora, entra al corazón, entra al creyente, entra al ser humano. Y ahora, por siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, nunca jamás estarías solo. El Espíritu Santo está contigo. Y es más, viene cargando y trayendo dones. Y esos dones son para usar, para llevar adelante, a desarrollar el reino de Dios. Qué magnífico, qué maravilloso, qué grande es Dios. En nuestra página de web, el www.emmanuelbible.church, ahí va a encontrar un botón que dice las buenas nuevas. Hay más información ahí. Va a repetir más o menos lo que yo les acabo de compartir, y es algo muy especial. Lo invito que vayan a nuestra página web a escuchar más, a ver más, y ahí lo esperamos. El pastor Harold va a predicar este día en el Salmo 16. Mi favorito salmo, el verso en toda la Biblia es el Salmo 16:2. Cuando estamos diciéndole a Yahweh, Yahweh es el nombre personal de Dios. Yahweh, le estamos diciendo en ese verso 2, Yahweh, le he dicho a Yahweh, no hay nada, tú eres mi Señor, no hay nadie mejor que tú. Y estamos declarando algo muy, muy personal a Dios, y estamos también declarando que es mi relación con Dios, es lo más importante, y todo lo demás del mundo está allá. Entonces, esta canción que vamos a cantar en este momento fue basada en el Salmo 2. Yahweh mi Señor es la canción. Lo cantamos en este momento. Gloria a nuestro Dios, el Todopoderoso. Oh, gloria
nuestro Rey, tan bueno y bondadoso, garantía de Dios, siempre guiando, siempre cuidando, siempre fiel. Oh, ya ven mi sello, nada bueno tengo fuera de ti. No hay nadie como tú, tesoro de mi ser. Padre nuestro Dios, el Todopoderoso, Cristo nuestro Rey, tan bueno y bondadoso, Espíritu Santo, siempre guiando, siempre cuidando, siempre fiel. Oh, ya ven mi sello, nada bueno tengo fuera de ti. No hay nadie como tú, tesoro de mi ser. Oh, ya ven mi sello, nada bueno tengo fuera de ti. No hay nadie como tú, tesoro de mi ser. Transfórmame, 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 Señor, transfórmame, pronto tú vendrás por tu prometida. Pronto tú vendrás por tu bendecida. Has vencido la muerte, nuevos los cielos, nueva la tierra, nuevo soy. Oh, ya ven mi sello, nada bueno tengo fuera de ti. No hay nadie
Amén, gloria al Señor. Este momento vamos a pasarles a nuestro pastor Harold, que se encuentra todavía en la India y está en este momento predicando, como acabo de decir, en el Salmo 16. Así que ya tome su copia de la palabra de Dios, ábrelo al Salmo 16 y ahorita los atienda el pastor. Adelante, pastor. Buenas tardes, mis hermanos. Dios le bendiga, hermanos de Emanuel, una vez más desde por acá de la India, trayéndoles el mensaje de hoy. Como veníamos hablando, estamos hablando de los salmos mesiánicos y empezamos con el Salmo 8, con el Salmo 2, perdón, continuamos con el Salmo 8 y hoy vamos a hablar del Salmo 16 y el título del mensaje es Jesús el Incorruptible. Es un salmo muy citado en otras palabras, en otros textos, del Nuevo Testamento, y quiero que estén conmigo. Pero recuerden, hace 8 días les dije vamos a memorizarnos un versículo, y el versículo estaba en el Salmo 8:9, donde dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y les dije que este era un versículo de pronto muy apropiado para conversar con gente hoy en estos momentos difíciles y de pandemia, ¿verdad? Le doy gracias a Dios, los grupos pequeños se continúan reuniendo online, virtualmente, y le doy gracias a Dios por ello, por el cuidado que cada uno de los líderes ha tenido con sus miembros, y gracias a Dios por toda esta posibilidad que nos da de podernos reunirnos virtualmente. Un poco afectado en la garganta porque el cambio de clima ha sido bien brusco aquí, y un poco conmovido de corazón con la situación que está pasando aquí en Estados Unidos, aunque yo estoy en la India, pero mi corazón está allá, y con toda esta situación que está pasando de injusticias. Yo creo que el pastor Tino mencionó estas cosas, y quiero concentrarme en el mensaje, el mensaje que les mandé el jueves acerca de lo que el Señor había puesto en mi corazón después de estar meditando en el Salmo 8, y que quién es el hombre para que de él te acuerdes. Y meditaba yo el jueves precisamente bastante conmovido en mi corazón por lo que el hombre hace con el hombre. Dios hace cosas maravillosas con el hombre a pesar de ser ínfimos en toda su creación y su majestuosa creación, y el hombre con el hombre no se ama, y no puede haber esa justicia, obviamente cuando no se conoce al Señor. Pero quiero que vamos al Salmo 16, si están conmigo por favor, y antes de ir al Salmo 16 vamos a hablar un poquitico, una pequeña introducción. Y en el Salmo 16, por ejemplo, trata proféticamente de la sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Es el Salmo de la oblación. Oblación es sacrificio. Es una palabra muy común en el Antiguo Testamento. Describe también la vida santa y pura del Mesías, terminando con su exaltación a la diestra de Dios o a la derecha de Dios Padre. La senda terrenal de nuestro Señor Jesucristo manifestó lo que está representando en figura por los ingredientes típicos de la ofrenda levítica de la oblación. A saber, la oblación se hacía con harina fina, con aceite, con sal e incienso. Y básicamente eso es lo que presenta este Salmo 16 en cuanto al sacrificio puro de Cristo Jesús. Pedro, por ejemplo, cita el Salmo 16 en su discurso pentecostal en el libro de los Hechos, capítulo 2, 25 al 28. Y también Pablo cita cuando está en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, en Hechos capítulo 13, especialmente el versículo 35. Ambos lo aplican al Señor Jesús, dándonos la autoridad y de considerarlo un salmo mesiánico. Hablamos de que una de las razones por las cuales llama mesiánico porque es citado mucho en el Nuevo Testamento o se refiere específicamente a Cristo. Ahora, el título del Salmo 16, no del mensaje, pero el Salmo 16 es Mictán de David. Eso, si usted lo va a ver, dice Amictán de David. Hay 6 salmos que llevan este título.
Y todos versan sobre los años cuando David estaba rechazado. Y el salmo se divide en dos partes, y en el bosquejo usted va a ver esas dos partes ahí divididas. De modo que vamos a encomendar este tiempo al Señor y vamos a ver la primera parte y después la segunda parte. Amén. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos infinitas gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y tu misericordia para siempre. Te alabamos y te bendecimos, y háblanos, Señor, a través de este salmo hermoso, mesiánico, donde nos habla, Señor, de la majestuosidad de Cristo Jesús, Señor, donde Jesús es el incorruptible, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, este salmo dijimos que se divide en dos partes. Y la primera parte es lo que le llamo la senda de la fe, en su bosquejo. Y vamos a hablar del versículo 1 al 7 y de pronto tocamos un poquitico el versículo 8. Son 11 versículos apenas en este Salmo 16. Pero vamos a hablar un poquitico de la primera parte, la senda de fe. Aquí nos habla que el hombre depende de Dios. En esta parte, del versículo 1 al 7, encontramos la oblación u oblatio, que quiere decir sacrificio, que es el sacrificio perfecto de Cristo. La primera parte del Salmo presenta, por ejemplo, 5 actitudes del Señor en su peregrinación en la tierra, las actitudes de Cristo Jesús, y es un portarretrato de lo que iba a ser Jesús. F.W. Grant, un gran escritor, lo llama el progreso del peregrino divino. Haciendo un poco alusión y diferenciando el protagonista del libro del progreso del peregrino de Juan Bunyan. Este peregrino, en cambio, es perfecto. Él no se desvió a ningún pasto encantador al lado del camino. ¿Cuál es la actitud de este peregrino divino que habla este Salmo 16? Vamos a ver siete partes dentro de la senda que estamos viendo. Vamos a ver 7 partes dentro de la senda de la fe. Vamos a ver 7 partes que nos habla, o 7 actitudes, pongámoslo así, de este peregrino. Y la primera es su actitud hacia Dios, hablando del salmista. En el versículo 1, fíjese bien lo que dice el versículo 1. Dice: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. El guardarse no necesariamente da a entender que el peligro amenazaba. No necesariamente quiere decir eso. En los salmos se usa la expresión mayormente en el sentido de cumplir con la voluntad de Dios, su verdad y sus preceptos. Es provechoso, por ejemplo, observar que Dios está mencionado 16 veces en este salmo. Es muy interesante saber eso. 9 veces se habla directamente a Dios, manifestando que los ojos del que habla están puestos en Jehová para protección, consejo y dirección. O sea que tenemos que tener en cuenta el propósito de esto. Ahora, esta actitud de dependencia y sujeción a la voluntad del Padre es una que nuestro Señor Jesucristo asumió voluntariamente al ser encarnado. Él estaba completamente sometido al Padre. Ahora bien, Él nunca actuó en independencia. Y eso es la unidad que nos enseña también, y la sumisión. El pecado se introdujo entre la humanidad en el Edén cuando Eva actuó independientemente de su cabeza, Adán. Y desde ese entonces, el lenguaje de la anarquía ha sido: haré lo que quiero, iré a donde quiero, y a nadie le corresponde decir nada. No rendir cuentas. En inglés, no accountability. Okay. Básicamente eso fue lo que Satanás perseguía al tentar al Señor en el desierto al comienzo de su ministerio público. Él quería que el Señor Jesús actuara independientemente de la voluntad del Padre. Por eso el Señor le citó la Escritura, porque escrito está. Pero donde nuestros primeros padres fracasaron, escúcheme bien, Adán y Eva, Cristo Jesús venció, o el postrer Adán venció gloriosamente. Y quiero que vamos al versículo 2, por ejemplo. En el versículo 2 exclama él diciendo: yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Mi Señor aquí es mi Adonai, es mi Señor y Maestro Supremo. Dice: ningún bien tengo fuera de ti.
Eso es lo que dice el texto. Dios era el lindero del alcance de su visión. Ahora, esa era la primera actitud. La segunda actitud lo vemos en el versículo 3 y es la actitud hacia el pueblo de Dios. Fíjese bien, versículo 3 dice: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está mi delicia. Nobles o íntegros, como dice otra versión, significa aquí de excelencia moral. El título, su excelencia, corresponde al creyente más humilde en vez de los gobernantes de la tierra. El pueblo del Señor forma la aristocracia de los cielos, la nobleza de más alto rango. Recuerden que Spurgeon fue llamado por la reina de Inglaterra a servir en el palacio y él le dijo: nunca me rebajaré a esa posición por dejar de predicar el evangelio. Imagínense que la reina lo llame y él diga eso. Fue algo maravilloso. Esa era la aristocracia del cielo. Está por todas aquellas personas que conforman el pueblo de Dios. En los sombríos días de Malaquías, por ejemplo, había una compañía de santos e íntegros y Dios los consideraba su especial tesoro. Lo puede encontrar en Malaquías 3:16. No vamos porque tengo muchos textos que compartir y prefiero que los apunte. Eso lo puede ver en Malaquías 3:16. Ahora, un grupo similar existía 300 años más tarde cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra. Juan el Bautista, podemos mencionarlos, los pescadores que serían los apóstoles, la familia en Betania, Lázaro, María, Marta y las mujeres que le ministraron a Jesús y que le ayudaron también a ministrar con Jesús. Eso es bien importante. Observemos cómo, por ejemplo, concebía Moisés al pueblo de Dios. Cuando estaba bajo la depresión, les llamó rebeldes. Eso lo vemos en Números capítulo 20, versículo 10. Pero cuando estaba por dejarles, él escribió: bienaventurado tu pueblo salvo por Jehová. Algo completamente diferente en Deuteronomio 32, 29. Ahora, vamos a ver otra actitud. La actitud en el versículo 4, fíjese bien lo que dice el versículo 4, dice: se multiplicaron las aflicciones. Esta es su actitud, escúcheme bien, hacia la idolatría pagana. Dice: se multiplicaron las aflicciones de aquellos que han corrido hacia otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Cuando Roma ocupó la tierra, trajo consigo su idolatría. Recuerde que cuando Jesús vino, venía la combinación de la cultura greco-romana, pero más con influencia romana. Tenía alguna influencia griega. De hecho, el griego era el lenguaje común. Por eso todavía se hablaba en griego por la influencia del imperio griego. Pero trajo consigo la idolatría pagana, construyendo santuarios en Tiberia y Cesarea de Filipos, y eso pasó. Ahora, la actitud de nuestro Señor fue una separación de esto. Fue precisamente en Cesarea de Filipos, bajo la sombra de un templo pagano dedicado al dios Pan, que él testificó a sus discípulos acerca de su persona. Fue después de esa gran confesión de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que él dio su gran revelación, añadiendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La idolatría está condenada a caer un día ante los estandartes triunfantes de la iglesia. Amén. La victoria será el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente. La confesión de Pedro. Ahora, si nosotros tornamos a la otra actitud que tiene el salmista en cuanto a estas cosas, vamos a la cuarta actitud, y la vamos a ver en el versículo 5 y 6 del Salmo 16. Es su actitud hacia las cosas materiales. Y fíjese bien, recuerde que estamos hablando de la senda de la fe del primer punto. Dice: el Señor, versículo 5 y 6, dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y dice: las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables,
en verdad mi herencia es hermosa para mí. Esto es lo que dice el texto. Él hace mención aquí de 5 circunstancias: su posición, la herencia, la copa, la suerte, las cuerdas, la heredad. Posiblemente aquí hay una referencia a la heredad del levita, allá en el libro de los números, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el capítulo 18, 20 de Números, donde dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahora, a diferencia de las demás tribus, y eso lo sabemos nosotros, de la nación Leví no recibió una asignación, una propiedad. Por eso las otras tribus le daban a los levitas para poder sostenerse y para que ellos ministraran como sacerdotes escogidos de la nación. Dios era su porción, Dios era su herencia. Nuestro Señor era un levita de veras. Eso es lo que quiere decir. Ahora, la porción de nuestro versículo sería lo que llamamos la posición de vida. ¿Okay? Es el conjunto de circunstancias que le toca a uno. Ahora bien, la copa es lo que uno realmente toma para sí. David habla en el Salmo 23, versículo 5, de su copa rebosando. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice, y mi copa está rebosando. Ahora, la suerte hace recordar que en Israel, una vez ocupada la tierra, la familia nunca pudo vender o transferir la parcela que recibió por suerte. El sacerdote y el levita no recibían tierra, sino que dependían completamente de Dios. Ahora, la cuerda que habla aquí en este texto era el cordel usado para medir las parcelas. Es la regla métrica, por decirlo así, digamos, el metro, la regla métrica. Y de esto se habla, por ejemplo, en Josué, capítulo 17, versículo 5, y también en Miqueas, capítulo 2, versículo 4 y 5. Ahora, las cuerdas del Señor, escuchen bien, le cayeron en lugares deleitosos, en Belén, Betania, Hermón, Sión y Olivet. En estos días de transporte veloz por la vuelta del globo, es bueno recordar, aparte del viaje a Egipto en los brazos de su madre, el ministerio terrenal de nuestro Señor. Nunca le llevó más de 200 kilómetros de donde él nació. Su ministerio nunca fue más allá de 200 kilómetros. Por eso es lo hermoso de la Gran Comisión, que Él nos dejó una comisión para que nosotros hiciéramos el trabajo alrededor del mundo. Él se comprometió y se enfocó en un área muy pequeña en todo Israel. Ahora bien, vamos a ver en el Salmo 16 cuál es su actitud hacia la voluntad de Dios, y esto lo vemos en el versículo 7 y 8. Escuche bien, dice: bendeciré al Señor que me aconseja en verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, no permaneceré firme. Ahora bien, fíjense bien, el siervo de Jehová pudo decir en las palabras de Isaías, capítulo 50, versículo 4, despertaré mañana tras mañana, despertaré mi oído para que oigan los sabios, para que oigan como sabios. Tenemos aquí un poquitico de la historia de un alma que pasaba noches enteras en común con su padre. Y eso lo vemos. Él pudo decir que su comida era la de hacer la voluntad del que le envió. Recordemos en capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba con la mujer en Samaria y se fue, y vinieron los discípulos que habían ido a comprar algo y le dijeron: ¿alguien te ha de comer? Pensaban entre ellos: come, maestro. Y dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y todo eso recordamos nosotros. Hacer la voluntad de su Padre, no la de él. ¿Okay? Él pudo decir que su comida era esa, de hacer lo que él le envió y en acabar su obra. De nuevo, en la agonía del Getsemaní, exclamó: no se haga mi voluntad sino la tuya, hablando con el Padre. Esta sección del Salmo termina como empieza. ¿Cómo termina? Con Jehová el Señor a su diestra. Él no sería conmovido. La voluntad del Padre era el objetivo y meta de su vida. Por eso es tan importante este salmo y cómo realmente
presta la senda de fe en este salmo. Ahora, la segunda parte del salmo, del versículo 8 al 11, que es la última parte del salmo, nos habla de la senda de la vida. La senda de la vida. Usted lo tiene en su bosquejo ahí, apunte, la senda de la vida. Y vamos a leer versículo 8 al 10. Fíjese bien lo que dice. Ya leímos el 8, pero podemos componerlo dentro de esta segunda parte de la senda de vida. Dice el versículo 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, no permaneceré firme. Por tanto, dice, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Bien importante este texto, muy mesiánico, donde hay la sepultura y resurrección a la diestra de Dios. Esta es la gran sección mesiánica de este salmo, citada por los apóstoles Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento. Abarca la sepultura, la resurrección y la exaltación de Cristo. En su encarnación, el ángel Gabriel le llamó el santo ser, en Lucas 1:35. Y aquí el salmista le llama tu santo. Importante el vocablo que se usa. Se nota el uso aquí de 4 pronombres personales en el texto de los versículos 8 al 10. Mi diestra, mi corazón, mi alma, mi carne. 4 pronombres personales bien importantes. Él se regocija porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mi alma y tu santo se refieren a su alma y cuerpo, respectivamente, en el periodo entre su muerte en la cruz y su resurrección del sepulcro. Y por eso es bien importante esto. Ahora, vamos a hablar un poquitico en el Seol. ¿Qué quiere decir eso? Hay criterios opuestos en cuanto al sentido de las palabras, no dejarás mi alma en el Seol. La Biblia anotada de Scofield, por ejemplo, es una Biblia muy buena, y un gran número de expositores ortodoxos de la palabra de Dios, eruditos, entienden el pasaje literalmente, o sea que el Señor descendió al Seol en el lapso entre su muerte y resurrección. Este se llama en Lucas 16:22 lo que llama el seno de Abraham, y es el lugar básicamente donde se guardan las almas de los santos del Antiguo Testamento que murieron en fe, o sea, creyendo en el Señor, porque desde Habacuc desea que el justo vivirá por la fe, como se lo dijo Abraham, hasta que fue pagado el precio de su redención. Por eso redención es redimir, comprar de nuevo, y a través de la sangre preciosa de Cristo. No hay base para la idea que él anunció allí una segunda oportunidad, como muchos piensan, para los que murieron en rebelión contra Dios, o sea, en no creer en Dios. No hay ningún indicio de eso. Pero en Lucas capítulo 16 del 19 al 31 se describe el Seol. Si usted quiere ir y leerlo un poquitico, en Lucas capítulo 16 del versículo 19 al 31, que es el Hades, como compuesto de 2 dependencias, el seno de Abraham para los santos y el lugar de tormento para los perdidos. Es un error grave dar solo un sentido espiritual a estas palabras del Señor, de modo que tenemos que tener cuidado con eso. Los santos y otros del Antiguo Testamento bajaron en su muerte. Unos ejemplos de eso fue Jacob, en Génesis capítulo 37, versículo 35, Job en el capítulo 14, versículo 13 al 15, Coré, en Números, todos hablamos del pasaje de la rebelión de Coré, pero en Números 16, 33 habla de eso. Samuel ascendió, en primera de Samuel 28, 15, o sea, no fue su cuerpo que vino, ya que estaba sepultado en Ramá, casi 100 kilómetros distante. Es cierto que Enoc y Elías fueron llevados arriba al cielo, pero es claro que eran casos excepcionales. De modo que los santos del Antiguo Testamento bajaron en su muerte, y esos fueron los ejemplos. Pedro dice, David no subió a los cielos, en Hechos 2:34. Y nuestro Señor, una vez resucitado, ¿qué le dijo a María Magdalena? Aún no he subido a mi Padre. Además le dijo, no me toques. ¿Recuerdan? En Juan capítulo 20. Ahora bien, leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, del 9 al 10,
que eso que subió, dice el texto, también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Eso lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos 9 al 10. En su gloria, el Cristo resucitado carga las llaves de la muerte y del Hades. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. O sea que hay muchas referencias en cuanto al Seol o al Hades. Ahora bien, recuerde, Seol en hebreo, Hades en griego. Entendemos, por supuesto, que el estado intermedio no es el sepulcro. La sepultura es el Kebar o el Shashat, que llaman. Estamos hablando del Seol, como les dije ahora, que es en hebreo, o el Hades en griego. Es el mundo invisible de los espíritus que se han marchado. El segundo criterio, primero fue literal, el segundo criterio sobre el pasaje, no dejarás mi alma en el Seol, es uno que sustentan muchos otros estudiosos en la palabra, también hombres distinguidos y respetados, ¿verdad? Ellos entienden que cuando nuestro Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinó la cabeza en su muerte, Él fue de una vez a estar con el Padre en el cielo, donde estuvo entre su muerte y su resurrección. Ellos creen que los santos del Antiguo Testamento también fueron directamente a los cielos. Las palabras consoladoras de David fueron: en la casa de Jehová moraré por largos días. Recuerden que el salmista decía eso. Es más, Enoc y Elías fueron arrebatados. Moisés y Elías se presentaron en gloria en el monte de la transfiguración. Ahora, al que escribe estas líneas, les parece que el peso de la evidencia está a favor del primero de estos criterios, más literal, ¿verdad? O sea, que nuestro Señor descendió al Seol, donde los santos del Antiguo Testamento estaban guardados, y que en su resurrección y ascensión, Él les trasladó al paraíso, arriba donde están hoy. Pero en cuestiones de esta índole tengamos un amor mutuo y tolerancia, ¿ok? Para los que están persuadidos de un criterio contrario al uno de uno. Ninguno de los dos es ninguna herejía, es una interpretación bíblica y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la sepultura. Hay unos detalles hermosos e interesantes en el Nuevo Testamento acerca de la sepultura de Cristo. Es parte del Evangelio. Y la Biblia habla constantemente, dice, y fue sepultado. Es bien importante la palabra y fue sepultado, porque no puede haber resurrección sin haber sepultura, sin haber habido muerte, ¿ok? En 1 Corintios 15:4 vemos eso. Encontramos en Levítico capítulo 16, 10 y 11 el tipo, o sea, una ilustración de su sepultura. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, dice la palabra, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. Eso es lo que dice Levítico 16, del 10 al 11. Contamos también con la profecía de Isaías 53, que todos la conocemos. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos, o sea, el rico fue en su muerte. Probablemente se cavó un foso al pie de la cruz con la idea de enterrarle sin consideración alguno. Pero Dios tenía otros planes. Los evangelios nos informan a nosotros que José de Arimatea, escúcheme bien, un hombre rico, proveyó una tumba cavada en una peña y nadie la había usado, y que otro discípulo secreto, que nosotros sabemos quién es, Nicodemo, proveyó 100 libras de mirra y aloe con que embalsamar el cuerpo. Una vez muerto el Señor, ninguna mano impía tocó su cuerpo. El hombre propuso que fuese sepultado con impíos y malhechores, pero José de Arimatea dio el lugar y Nicodemo el perfume. En vez de ser sepultado como un criminal, fue enterrado al estilo del rey. ¿No había notado eso? Y eso lo puede ver en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 14. Ahora, también habla en el versículo 11 de la senda. Dice, déjenme leerlo otra vez. Dice,
en el versículo 11 dice lo siguiente, dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Tanto Pedro como Pablo aplican estas palabras en la resurrección de Cristo. Uno en Hechos capítulo 2 del 25 al 28 y el otro en Hechos 13, 35. De modo que les dejo de tarea eso para que lo busquen. Ahora, hay 8 pasajes, si quiere apuntarlos, usted puede revisar el mensaje después grabado. Hay 8 pasajes en el Antiguo Testamento que enseñan claramente la resurrección del cuerpo. Génesis 22, 5, Salmo 16, 11 que lo acabamos de leer, Daniel 12 del 2 al 3, Oseas capítulo 13 versículo 14, Job capítulo 19 versículo 23 al 27, el Salmo 17 versículos 14 al 15, Daniel capítulo 12 versículo 13 e Isaías capítulo 26 versículo 19. La resurrección de Cristo, mis amados, se menciona aproximadamente 100 veces en el Nuevo Testamento. Ningún otro hecho en las Escrituras se trata con tanto cuidado meticuloso. En la historia de la salvación es el evento mejor autenticado y atestiguado. No es un arreglo a posteriori ni una modificación de la voluntad divina. Es primero y último el testimonio de los apóstoles. Se ha llamado su resurrección corporal la piedra angular del cristianismo. Quitándole todo, se cae. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, si entonces Cristo no resucitó de los muertos, vana nuestra fe. En otras palabras, cerremos esta cosa y olvidémonos de todo. ¿Okay? Por eso Pablo dice eso. Pero la resurrección de Cristo se atribuye a los 3 miembros de la Santísima Trinidad. Al Padre en Romanos 6:4, Colosenses 2:12. Al Hijo en Juan 10:18 y en Lucas 24 del 6 a 7. Y al Espíritu Santo en 1 de Pedro 3:18 y en Romanos 8:11. La resurrección de Cristo es un acto de la Trinidad. Cristo resucitó él mismo, lo resucitó el Padre y lo resucitó el Espíritu Santo. La Trinidad obrando junta en la resurrección de Cristo. Es más, todos los 4 evangelios registran la resurrección, dedicando a este tema más espacio que a cualquier otro excepto el juicio y la crucifixión. Cada uno de los 4 termina con una narración de las manifestaciones del Señor después de resucitado. Es ridícula y superficial, por ejemplo, la acusación que hay contradicciones y discrepancias entre los diversos relatos. Ellos se encajan completamente y se complementan. Él se manifestó 10 veces y en 5 esferas. Fíjense bien, por ejemplo, en el huerto a una mujer que lloraba, a María Magdalena. ¿Cuál consolador? El Señor le quitó las lágrimas en Juan 20 del 11 al 18. En una carretera a 2 discípulos desanimados, los caminantes de Emaús, que estaban decepcionados, faltos de esperanza ya, cual compañero en el camino la vida les abrió las escrituras y se reveló a ellos. Lucas 24. Lo puede ver, del 13 al 31. En un salón, él apareció en medio a sus discípulos, y eso lo sabemos, temerosos, se manifestó como el centro de reunión de su pueblo, en Juan 20, 19 al 23. A la ribera de un lago, él se presentó a Simón Pedro, el hombre que poco antes le había negado. Recordemos, él fue el confesor que restauró y recomisionó a su seguidor errante. ¡Qué gracia, qué misericordia! Eso lo vemos en Juan 21, del 15 al 17. A la cumbre, en un monte, ¿cuál comandante? Él despachó a sus discípulos, lo que llamamos la gran comisión, enviándolos a predicar el evangelio en el mundo entero. Recordemos, él no anduvo más de 200 kilómetros a la redonda de Jerusalén. Y aquí les anunció y les dijo, yo en el Mateo 28, 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, le garantizó su presencia. 21 veces se hace mención de la resurrección en el libro de Hechos de los Apóstoles.
En todos los discursos y prédicas apostólicas se encuentra la resurrección. No como un detalle secundario, sino como germen del mensaje. La función primaria de los apóstoles fue la de testificar el hecho de la resurrección de Cristo, y fue por hacerlo que fueron perseguidos y encarcelados. Y nosotros también ahora, porque testificamos de la resurrección de Cristo. Los saduceos, quienes negaban la posibilidad de la resurrección alguna, fueron los instigadores primarios en este antagonismo. Más adelante Pablo recibió el mismo trato de los filósofos en Atenas, y eso lo vemos en Hechos 17, y de los gobernadores romanos. Es el autor de la gran exposición sobre la resurrección corporal de Cristo en 1 Corintios 15. Y recordemos, en la última parte del versículo 11 dice, del versículo 11 del Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Fue por el gozo puesto delante de él que sufrió a la cruz, menospreciando el oprobio, como dice Hebreos 12:2. Consumadas ya la muerte, sepultura y resurrección, él ascendió visiblemente a la diestra de Dios Padre. Hubo ahí gozo enlazado con pesar y tristeza, pero solo regocijo allá. Amén. Su pueblo experimenta esta plenitud de gozo al estar en comunión con él. Juan 15. ¿Ok? Estas cosas os escribimos, diría Juan al comienzo de su primera epístola, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ya que viene como comunión con el Padre y el Hijo y con el pueblo de Dios. Ahora, en el versículo también dice, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que dice aquí, delicias a tu diestra para siempre. Termina nuestro salmo ahí. Aquí se revierte la posición que encontramos en el versículo 8, donde dice, Jehová está a mi diestra. Jehová estaba a su diestra en comunión y consejo en la época de su senda de fe aquí abajo. Ahora está la diestra de Dios Padre, en el sitio de poder, porque es lo que quiere decir la diestra: autoridad, poder, sacerdocio y regocijo. Por eso dice que en él hay plenitud de gozo. Amén. Quiero dejarlos en este día con el pasaje de hoy para memorizarlo. Salmo 16, versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Gloria a Dios. Mi tesoro de hoy, mis amados, Jesús me dio a conocer la senda al Padre. En él hay plenitud de gozo. Le adoraré por siempre. Mi Dios me lo bendiga, y el pastor Tino terminará con nosotros. Amados, bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Los extrañamos mucho. Espero verlo muy pronto. Vamos a cantarle una bendición sobre nuestro país, nuestra comunidad, y pues en mente con esta situación nacional. Y queremos dejarles con esta bendición. Vamos a cantarlo primero, luego una bendición de palabra. Dios te guarde y bendiga, que se extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que se extienda su amor y te muestra favor. Dios te mire con agrado y te dé amén, amén, amén.
Dios te guarde y bendiga, que se extienda su amor y te muestra favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y ahora, pueblo de Dios, recibe estas palabras de bendición. Mientras batallamos con la condición en nuestro mundo, vamos a abrazar la realidad de Pentecostés y recordar verdaderamente el Señor no nos dejó como huérfanos. Que esta verdad causa en nuestros corazones fluir con gratitud y amor dirigido hacia Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que reina por los siglos de los siglos, mundo sin fin. Amén y amén. Y ahora habiten y descansen en la victoria del Señor Jesús. Dios los bendiga. Te guarde y bendiga, que se extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios los bendiga. Hasta la semana que entra, si Dios permite. Adiós. Good morning, Emmanuel Bible Church. Buenos días, Iglesia Bíblica Emmanuel. Ay, hay mucho mosquito aquí. There is a lot of mosquitoes here. Well, yo no traje este vestido de baño para estar aquí recibiendo picadas de mosquitos. I didn't bring this swim pant to have to be bite by mosquitoes here in Himachal. La verdad es que la idea era que íbamos a estar en Qatar 2 días y íbamos a disfrutar de la piscina. The truth is that we were going to be in Qatar for 2 days and enjoying a pool of our 2 mission trip. However, it didn't happen. We're locked down in India. Estamos aquí encerrados en la India. Pero quiero decirles algo, mis amados hermanos. I want to tell you something, my dear brothers and sisters in Emmanuel. Everything is going to be okay. Repeat with me, everything is going to be okay. Emmanuel, Iglesia Bíblica Emmanuel, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Nos vamos a reunir pronto para adorar al Señor todos juntos. We're going to meet soon to worship God together. God bless you. From India, Pastor Harold. Yeah, everything is going to be okay. 你们那里教会会好，我们都会好。 Emmanuel Bible Church is okay, and we're going to be okay. Emmanuel Bible Church is okay, we're gonna be okay. La Iglesia Emmanuel está bien y nosotros vamos a estar bien. Okay. Emmanuel Bible Church is okay, and we're going to be okay. Emmanuel Bible Church is okay, we're going to be okay. Casey, we're gonna be okay. And the latest news from Emmanuel Bible Church. Emmanuel Bible Church is okay. And we're gonna be okay. Now back to you, Dr. Green.